La palabra del Señor dice de la siguiente manera: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hay algo que es muy interesante y muy importante. Ve, me falta una hojita en mi predicación. Pero hay algo que rescatar en medio de todo. ¿Sí? Se perdió una hojita. Ah, está repetida. ¿Cierto? Acá está. Yo dije, no le imprimí. Quiero recordar un poquito con ustedes, porque el capítulo 15 es un capítulo que se ha usado para entender algunas realidades de la iglesia. Una de ellas es que no existe una iglesia perfecta. ¿Y cuál es la razón fundamental que no tenemos una iglesia perfecta? Es que nosotros estamos compuestos por personas que son pecadores en recuperación, en restauración. Todos llegamos al Evangelio, creemos en el Señor Jesucristo, amamos al Señor Jesucristo, pero nos pasa lo que le pasó al apóstol Pablo. Miramos hacia adentro y encontramos, oh sorpresa, hay un hombre pecador, hay una mujer pecadora en el interior. Y debido a que dentro de la iglesia se presentó un gran problema, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el gran problema? Que no nos enviaron a circuncidar. Hay dos tipos de personas por lo general en las iglesias. Ambos han creído, pero hay dos tipos. Unos que vienen del contexto religioso y otros que vienen del contexto libertino. Del contexto libertino, ¿quiénes son? Todos los que vienen del ateísmo, de religiones, bueno, no de religiones, sino de vidas inmorales. ¿Sí? Ellos, de los que creen, comamos y vivamos, que mañana moriremos. Y del contexto religioso está el otro. En el caso del año 2023, para los efectos de los países latinoamericanos, pues tenemos los que venimos del contexto católico romano, o tal vez de los testigos de Jehová, o tal vez de otros tipos de creencias que no es de la fe cristiana. Pero cuando están dentro de la iglesia, a veces nos cuesta mucho desprendernos de nuestras tradiciones. Miren, mañana en Colombia es festivo, porque hay algunos hermanos que no vienen a la iglesia del Señor, donde la presencia del Señor está en medio de nosotros. Porque nosotros hemos conocido que los festivos para nosotros es un tiempo de descanso, de estar con la familia. Eso es una tradición humana. No es algo que nosotros pudiéramos decir, pero entonces muchos de nosotros usamos ese tiempo como una licencia. Y no nos parece mal. Posiblemente no es malo, pero cuando se hace en el día del Señor, cuando uno tiene que abandonar sus deberes cristianos, pues eso sí es un problema. Eso sí es una dificultad. Para muchos no han entendido que la gran mayoría de los festivos de los países latinoamericanos tienen que ver
con otros dioses y con otras festividades, con los ídolos forjados en el corazón. Y miren lo interesante, eso se permea en la iglesia. Y en Antioquía surgieron unos hermanos que venían del judaísmo, pero ellos creyeron en Cristo. ¿Y qué decían? Sí, es necesario creer en Cristo, pero para ser salvos, ¿qué hay que hacer? Circuncidarse. Esos son los judaizantes. Ahora, la pregunta es, ¿eso es lo que enseña la Biblia? ¿Eso es el Evangelio? Y esa fue la discusión que se presentó. Y parece ser que estos judaizantes viajaban por cada una de las iglesias buscando torcer el pensamiento de muchos. ¿Qué hicieron los pastores? Solo quiero que comprendamos. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Fueron, los regañaron, los confrontaron? No, no hicieron eso. Ellos hicieron algo que posiblemente nosotros no entendemos y que debemos entender. Cuando hay problemas, siempre los más débiles e inmaduros son afectados y turbados en su corazón, aún persuadidos negativamente. Pero los que aman al Señor y los que aman la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Van a tomar decisiones para proteger la iglesia. ¿Cómo se protege la iglesia? Diciendo, venga, está pasando esta situación, ¿qué vamos a hacer? Voy a leer algunos versículos. Está en Hechos 15, 28 y 29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis bien hacéis, pasadlo bien. Miren, mientras que los judaizantes estaban diciendo hay que hacer un rito religioso para ser salvos, ¿qué no habían percibido ellos? Que habían otros pecados en la vida de los creyentes que sí tenían que ser corregidos. Y cuando el concilio se reunió, o sea, los pastores se reunieron, ellos dijeron, oigan, no hay que enseñar a circuncidar, eso es lo de menos, pero sí que tenemos que decirles, absténganse de lo sacrificado a los ídolos. Hoy en día en el contexto, miren, muchos venían y vivían en ciudades donde había muchas religiones. ¿Y saben cómo celebraban esas religiones? Con sacrificios de animales. Y cuando terminaban estos sacrificios, pues ¿qué hacían en estos templos paganos? Vendían la carne más barata. Y la gente por economía se iba a buscar eso y a comer eso. Pero ¿qué es el problema para un creyente? Que a veces vende su conciencia por la economía. ¿Cuántos somos tentados en el día del Señor y nos dicen, oiga, hay un trabajito para hoy y nos van a pagar bien? Ese dinero es sacrificado a los ídolos, porque el que da todas las cosas, el que bendice, ¿quién es? Nuestro Dios. Y eso nosotros lo olvidamos. Hay muchos que están dedicados a cosas inmorales. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención el concilio? Hay pecados que realmente hay que atender y confrontar. Sin embargo, todo esto que estaba sucediendo dentro de las iglesias estaba afectando a algunos, los que yo dije, los débiles e inmaduros. Eso es un problema. Miren, yo de las cosas que duelen más dentro de la iglesia, ayer me reuní con un amigo pastor, bueno, es mi único amigo, y me decía, Juan, prepárate, mañana van a faltar varios y no te van a decir. Porque a nosotros nos cuentan los problemas. Hay dificultades, pastor, ore por nosotros, pastor, ayúdenme con eso. Pero cuando van a faltar nunca dicen, y menos cuando se van de paseo. De puente largo. ¿Y qué culpa tiene Dios? No lo sé, pero miren lo que pasa. Hechos 15, 24 y 26. Por cuanto hemos oído
que algunos se han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardando la ley. Nos ha parecido bien llegar a un acuerdo y elegir varones para enviarles a vosotros, con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo interesante, mientras que hay un grupo de personas en la iglesia, débiles, que se dejan, yo no sé si manipular o afectar. ¿Qué hacen ellos? Abandonan la iglesia. Hay problemas en la iglesia, me voy. ¿Cuántos se sienten cansados de la iglesia? Porque a veces en la iglesia hay problemas. Y uno dice, necesito un descanso. ¿Y saben qué es lo curioso? Que son creyentes. Acá la Biblia dice que son creyentes. O sea, esto es una realidad que hace 2000 años pasaba y que hoy sigue sucediendo. Sin embargo, el concilio que dice, vamos a enviar otro tipo de hombres que han dado su vida por el Evangelio y por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa dar la vida por el Evangelio? Se lo voy a resumir fácil. Servir en la iglesia, predicar en la iglesia, enseñar en la iglesia. Ahora, lo curioso es que no todos tienen la oportunidad de hacerlo en el púlpito. ¿Sí? Ahora, tampoco no hay que hacerlo a la hora de la predicación. ¿Cuándo es que hay que compartir las cosas de Dios? Después, en todo momento. Frente a los problemas de la iglesia, muchas veces lo que se ocasiona es dolor, turbación, frustración. ¿Qué hacen los pastores que fundaron la iglesia? ¿Qué hacen cuando todas estas circunstancias empiezan a afectar a los más inmaduros, a los más débiles de fe, a los que les ha costado estrechar lazos de hermandad? ¿Ellos qué hacen? Me voy de esta iglesia, en esta iglesia no hay amor. Acá hay problemas. Yo siempre a veces escucho cosas por ahí. Se le daña el carro, ¿usted qué hace? ¿Qué hace presbítero Luis cuando se le daña el carro? Ah, pensé que le prendía gasolina y lo tiraba a la basura. No, es que a veces nosotros decidimos mal. Hay un problema en la iglesia y nosotros decimos, no, acá no hay solución y nos vamos. Eso causa dolor, causa turbación y causa tristeza. ¿Y sabe a quiénes? A los que siempre se quedan y a los que Dios determinó que sean esas personas que den sus vidas por el Evangelio. Las iglesias del Nuevo Testamento, sobre todo de Hechos, no son iglesias ni de 1 año, ni de 2, ni de 5, ni de 10 años, son de muchos años. Yo quiero que nosotros consideremos, en medio de los problemas, en medio del dolor, de la turbación, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Un zapato? No, es que dicen que un zapato consuela. No, es verdad. Sí, necesitamos consuelo, pero es que nosotros tenemos una idea equivocada del consuelo. Tanto así que alguien está llorando y usted lo abraza. Cuando usted abraza a alguien que está llorando, ¿usted quiere terminar? Llorando. ¿Lo consoló? No. Lo afligió más. Es que esa es la idea que nosotros tenemos, pero Dios en su infinita sabiduría, miren, nos dice algo maravilloso y nos va, el texto que hemos leído se repite la palabra consuelo, 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 por lo menos 3 veces. Pero el consuelo de Dios se basa en proveer dirección para la iglesia. ¿Qué hacemos? Esto hay que hacer. Y para esto se comisionan personas que puedan dar consuelo. Y eso es algo que es muy interesante. Pero también provee personas, porque el consuelo de Dios nos llega mágicamente. O sea, yo no puedo decir estoy mal, estoy afligido, estoy turbado, y Dios me consoló como, ay, ya estoy consolado. ¿Cómo me consuela Dios?
Sí, sí, pero la palabra de Dios no llega sola, Través- llega a través de una través del iglesia. Espíritu Santo. Exacto, pero el Espíritu Santo, ¿cómo obra? A través de las personas. Básicamente, pero lo hace en el contexto de la iglesia. Todo esto para decirles que hoy les voy a predicar sobre un título que es una sola palabra: consolados. Hay problemas y necesitamos ser consolados. Tenemos problemas personales y tenemos que ser consolados. Y yo les dije, miren, que esto es muy interesante. Dios provee dirección, pero lo hace a través, punto uno, hay mensajeros. Consolados, hay mensajeros. Yo no me puedo autoconsolar. Miren, es antiético que un médico vea que su esposa está enferma y él la trate. Es antiético que un pastor esté teniendo problemas conyugales o con sus hijos y él se automedique. Porque vamos a tomar malas decisiones. ¿Por qué razón? Porque está comprometido nuestro juicio. ¿Sí es claro? Frente a los problemas, nosotros necesitamos ser consolados. Y lo primero que la palabra nos dice, y miren, voy a leer nuevamente los textos que estamos estudiando. Ya sabemos que hay un problema, ya hay un dictamen, hay unas personas que nosotros vemos que van a manifestar cuál es la solución. Versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. ¿Cuál es la conclusión cuando hay problemas? Necesitamos el consuelo. El consuelo no es quitar el dolor ni la aflicción. Entonces, ¿qué es el consuelo? ¿Cómo vamos a ser consolados? La abundancia de la palabra. Sí, eso es muy bien. Necesitamos la abundancia de la palabra, pero yo necesito entenderla, comprenderla y aplicarla. Porque la ambigüedad de la comprensión de las personas es compleja. Algunos dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mañana pongo un negocio. Pero la Biblia no enseña que ese texto es para eso. Yo he escuchado, ¿no? Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero viajar a Europa. Es una mala aplicación de la palabra. Cuando usted va a Filipenses 1:6, el contexto es totalmente diferente. Y no estoy predicando sobre eso, sino yo quiero que comprendamos que el consuelo de Dios es porque Dios nos pone mensajeros que efectivamente traen su palabra, pero que nos explican cómo solucionar el problema o los problemas y salir de la adversidad. O sea, no me quitan el dolor. Porque a veces uno quiere ser consolado, pero lo que está pidiendo es quítame este dolor. Uno lo ve en los hospitales, las personas sufriendo con alguna dolencia, dolor de cabeza, de cuerpo, por alguna enfermedad. ¿Y qué es lo que piden? No, piden morfina, piden anestesia, quíteme el dolor. Ni siquiera, o sea, miren lo irracional que es el paciente. Y muchas veces, ¿qué hace el doctor? No nos quita el dolor porque quiere saber realmente qué es lo que nos está doliendo. Y el médico de médicos es nuestro Dios. Y aquel que nos tiene que dar dirección en nuestra vida es a través de mensajeros enviados por Dios, porque el mensajero enviado por Dios tiene una particularidad: no está buscando quitarte el dolor, está buscando hacer la voluntad de Dios. Usted cita al pastor, mire, tengo este problema, usted ya tiene la solución, usted sabe cuál es su ruta de camino, y viene y le dice totalmente lo contrario. ¿Y usted qué dice? Me siento engañado. Por eso algunos buscan otros consejeros: primer consejero, segundo consejero, tercer consejero, hasta que le dé con lo que a mí me gusta. De hecho, por eso normalmente en la iglesia no piden consejo, informan lo que van a hacer.
Porque cuando uno pide consejo, ¿cómo es? Pastores, que estoy pensando hacer esto, o pastores, voy a hacer esto, ¿qué piensan ustedes? No, a nosotros nos dicen, no, mire pastor, lo que pasa es que pasó esto, 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 y hemos decidido esto. Y uno dice, estaremos orando por ti, porque ¿qué más hacemos? Aquí la Biblia nos presenta que frente a la tentación de muchos de salir corriendo de los problemas, de enfrentar la amargura de tomar decisiones y confrontar nuestras decisiones, nos llama a perseverar. Y aunque la gran mayoría de las personas frente a la adversidad, ¿saben qué es lo que hacen? Algo que la Biblia nunca nos pide que nosotros hagamos: la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? ¿Sí se han dado cuenta? Los niños, tú los regañas y él lo regañas más y llora. ¿Soluciona el problema? ¿Qué está haciendo el niño? Queriendo manipular. Te está diciendo, no me gusta lo que tú me estás diciendo. Pero muchos adultos se ponen así. Tú los exhortas, les llamas la atención, le dices cómo enseña la Biblia. Decisión, no vuelven 1, 2, 3 domingos. ¿Por qué? Porque no escucharon el consejo. Se resisten al consejo. De hecho, muchos piensan que nosotros los pastores nos metemos en sus vidas privadas. Ahora, solo pregunto. Cuando usted recibe un consejo de un pastor y el consejo es bueno y le va bien, ¿quién es el beneficiado? Yo pensé que el pastor, porque el pastor siempre se mete en camisa 11 varas por aconsejar donde no lo han llamado. El malo siempre, desde que algo salga mal, el malo es el pastor. Es en serio, todo siervo de Dios. Uno predica y en vez de decirle, pastor, el Señor me está mostrando que me debo de arrepentir. No, pastor, me echó mucha piedra. Y yo dentro de mí yo digo, pero tienen un aguante. Porque piedra hoy, piedra el otro domingo, piedra el otro domingo. 10 años después y siguen aguantando y no cambian. Queridos hermanos, muchos en la iglesia empiezan con la autoconmiseración, a lamentar sus vidas y a justificar sus acciones, y eso solo los lleva a un solo camino: la turbación de corazón y la toma de malas decisiones. Y yo quiero que nosotros hoy pensemos qué debemos hacer frente a los problemas, porque Dios en su misericordia primero nos ha dado su palabra, nos ha dado la fe, nos ha dado su espíritu, pero eso lo da en comunidad, ¿o no es así? Acá dice en el texto que frente a estos problemas los hombres enviados descendieron a Antioquía, y lo primero que hace, dicen, es reuniendo a la congregación y entregaron la carta. ¿Se acuerdan qué decía la carta? Era un regaño, no sobre la circuncisión, sino sobre los pecados que habían en las familias que conformaban la iglesia. Personas que se estaban dando a lo sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y a fornicaciones. Dice, guárdense de eso. ¿Cuál era el problema? Que unos estaban enseñando circuncídense para ser salvos. ¿Cuál era el verdadero problema? Habían personas que tenían unas licencias propias de vivir sus vidas. Ahí hay sabiduría de Dios, o sea, hay dirección, pero esa dirección llega a través de mensajeros, de hombres que no han renunciado pese a los problemas. ¿Quiénes son los que se van? Los que empiezan a decir, es que acá todo está mal, es que no vemos que avance nadie, es que mira cómo está la iglesia. Sí, yo he escuchado, no, es que mire el ejemplo del anciano, mire el ejemplo del pastor, mire el ejemplo del diácono, todo, pero están pescando como, ¿cuál es el pecado que les sirve para validar sus pecados? Pero nadie ve la constancia, la perseverancia de hombres de Dios, como dice acá la Escritura, que dieron sus vidas para servir en el reino de Dios.
Y yo les voy a decir algo, mis amados hermanos, estos textos son muy ricos en presentarnos una oportunidad que en medio de la adversidad, en vez de sentir pena por la situación, aflicción, amargura, frustración, lamentarnos o desanimarnos, nosotros estamos llamados a confiar en el Señor. ¿De quién es la iglesia? ¿No saben de quién es la iglesia? ¿Quién compró la iglesia? Ajá, muy bien. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. ¿Quién compró la iglesia? Cristo. ¿Para quién trabajamos? Para Cristo. Entonces, nosotros estamos llamados, mis amados hermanos, que en vez de abandonarnos a la aflicción, a la amargura, a lamentarnos, a desanimarnos, es a abandonarnos, a confiar que el Señor está en control y el Señor tiene un plan. Porque si usted se desanima y empieza a ver, espérame un poquito, es para el ejemplo. Santiago, el vaso está medio lleno, medio vacío. El agua sobrepasó la mitad. Sí, pero está medio lleno, medio vacío. Depende de la perspectiva. Ah, ok. Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. No es nuestra perspectiva de la iglesia. El Señor dice que el Señor está en su iglesia. Está con sus hijos. Y que en Él tenemos victoria. ¿Hay problemas? Claro que sí. Siempre los habrán. Ustedes se imaginan que a mí me quisiera todo el mundo. No, no me puede querer todo el mundo. No soy monedita de oro, soy de cuero. Hay unos que me querrán, otros que no. Porque si yo entro en el desánimo, en la frustración, en la queja, en la autoconmiseración, ¿qué voy a decir? Dios es cruel. Mire cómo pasan estas cosas en la iglesia. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su justicia? Y yo quiero que nosotros consideremos que aún en medio de muchas adversidades en nuestra vida y en medio de la iglesia, hay un plan del Señor para santificarnos, para perseverarnos y para hacernos madurar en la fe. Un pequeño ejemplo, si quieren ir a Mateo 16, porque a veces nosotros pensamos, llegamos a la iglesia y todo es color de rosa, todo va a salir bien, nuestra economía va a mejorar, la salud nunca va a decaer, y algunos piensan que nunca van a envejecer. Y eso es un cuento. Mire, cumplimos 50 años y queremos vernos como de 15. Y eso es absurdo. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A quién no le gusta viajar? Le dijo a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén, yo voy a Jerusalén. ¿Qué es lo que no les gustó? Y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué escucharon los discípulos? Jesús iba a pasar. ¿Qué escucharon los discípulos? ¿Saben qué escucharon ellos? Adversidad, adversidad, adversidad. Entonces Pedro, el más valiente, el más osado, el que siempre se levantaba, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro habrá escuchado bien. ¿Ustedes qué piensan? No, es que no solamente no entendió, no escuchó bien. Yo se los voy a demostrar. Porque cuando uno se hunde en la autoconmiseración, en la, les voy a dar pena. Yo he escuchado, ay, ya estoy viejito, ya estoy viejita, nadie me quiere, ya no me dan trabajo, estoy aburrido. Eso es autoconmiseración.
ya no me visitan, ya no le importo a nadie, nadie me escucha. ¿Cuál es la decisión? Señor, ven por mí. Y le voy a demostrar que Pedro no escuchó bien, porque Pedro lo toma al Señor Jesús aparte y le dice: Señor, ten compasión de ti. Ahora, ¿por qué tendría que tener compasión de él? Es que el plan que le presentó el Señor Jesús era maravilloso. Y todo plan maravilloso tiene momentos de formación, momentos donde la adversidad parece que está ganando y no lo es así. Me voy a devolver a los textos para que vean lo que el Señor Jesús decía. Él le declaraba a todos sus discípulos: vamos a Jerusalén. Eso es muy importante y muy chévere. Voy a padecer, dice, mucho por los ancianos. Eso es lo que escuchó Pedro. De los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Hasta ahí todo es malo. Hay una sola palabra que Pedro no escuchó: y resucitar. Wow. ¿Ustedes se imaginan si Pedro hubiese... Es como si usted en su vida hoy dice: no, es que todo me sale mal, estoy mal, no van bien las cosas. Oiga, pero si usted es hijo de Dios, tiene cielos nuevos, tierra nueva, vida eterna, un cuerpo glorificado, ¿por qué se aflige? Yo creo que sí le creían, porque ellos habían ya caminado mucho tiempo con él, ya llegaba el tiempo del fin. Había hecho milagros extraordinarios, sanado leprosos, ciegos, sordos, levantado muertos, liberado endemoniados. Es que él no escuchó. ¿Saben por qué? Porque los problemas tienen una particularidad: es ahogarnos y empezar a que nosotros empecemos a ver una perspectiva negativa, fatalista. Estoy mal. Sí, la circunstancia, pero no la realidad. ¿Cuál es la realidad del Hijo de Dios? Justificado, perdonado, vida eterna. Por eso el Señor Jesús le dice amablemente, pero con mucha firmeza, Mateo 16, 23. Pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo: quítate delante de mí. Es Pedro, su discípulo. Pero en ese momento, la actitud de Pedro era la misma de un tentador. En el matrimonio hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha al cónyuge, porque a veces uno escucha mal y empieza a escucharle solo con ese amor, y cuando uno tiene amor por alguien, uno está cegado y sesgado en su opinión. Uno tiene que tener cuidado. El Señor Jesús le dice: me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muchas de las quejas, de los problemas en las iglesias pueden ser justificados, puede ser una realidad, pero ¿dónde ponemos los ojos? ¿En los hombres que fallan? ¿Sería justo que el pastor, cuando está predicando, diga: ay, cómo extraño al hermano que no vino, la hermana que no vino, la hija que no vino? Oiga, pero vinieron muchos. Y así viniera uno, porque con uno tengo para predicar. Queridos hermanos, Dios trae consuelo a la iglesia cuando nos presenta su plan. Y el plan de Dios siempre viene por la boca de hombres de Dios, fieles al reino de Dios, que dan su vida para poder realizarlo. Es que este texto tenemos que leerlo. Juan 14.
La Biblia habla mucho de Pedro, pero a veces no es muy bueno todo lo que habla de Pedro. En el capítulo 13 termina diciendo que Pedro va a negarle y les anuncia que él va a morir. Ellos no escuchan nunca que él va a resucitar. Solo como yo decirles, miren, mañana el Señor va a destruir sus casas, pero al otro día alguien les va a regalar una mansión. Y uno dice, si escuchó bien, uno no se queda con la destrucción de la casa. No es en serio. Si no, uno dice, me van a regalar una mansión. Eso es lo correcto. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy, y sabéis el camino. Nuevamente, Pedro no escuchó las palabras del Señor Jesús. Hay un lugar mejor que esta tierra, que estas circunstancias. ¿Ustedes por qué creen que hay pastores y hombres de Dios que dan la vida por la iglesia? Y dar la vida es verlos cada domingo. Esto es lo importante. Acá está nuestro Dios, acá está nuestro Señor, y acá está la grey por la que el Señor pagó. ¿Y cuál es la razón? Que hay algo mucho mejor que nos espera y que hemos entendido, por lo cual hoy nosotros trabajamos y que nos cuesta. No solamente nos cuesta nuestra vida, nuestro intelecto, a veces nos cuesta también nuestro amor por la familia y nuestra propia economía. Pero la razón es cumplimiento también de una profecía, Jeremías 3, 15 al 17. Yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia. Oigan, es que los verdaderos pastores predican la palabra de Dios con juicio. Pero hay algunos, no pastor, es que no tuve para el pasaje, es que me queda lejos, es que me duele una muela, es que me resfrié. Pero todo pastor Dios le da el amor de ser ese mensajero, porque nosotros somos un don de Dios para la iglesia. Consolados, hay mensajeros. Una iglesia que tiene pastores, que tiene ancianos, que tiene diáconos, es porque Dios ha amado su iglesia, su grey. Es que el amor de Dios no es en el aire, no es virtual, no es mágico. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia, con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Pastores que apacienten es pastores que predican, no que sean sus amigos. Pastores que gastan su vida estudiando la palabra para poder enseñarles con profundidad. Consolados, punto 1, hay mensajeros. Punto 2, hay predicación. Porque Dios tiene palabras para inquietar el corazón turbado. ¿Cómo se le quita a una persona la turbación cuando está perdida? Cuando se le dice,
cómo ubicarse. ¿Sí se dan cuenta? Una persona que se siente perdida en la calle, buscando una dirección, yo no sé si a usted le ha pasado, uno se turba, porque uno mira para todos lados y todo le parece conocido y todo le parece desconocido, y acá qué hago, y uno no sabe a quién preguntar. Frente a los problemas en la iglesia, en el hogar, en la casa, hay turbación, y muchas veces uno ni siquiera tiene que pedir consejo, porque Dios habla a través de sus consejeros. Y sí, querido hermano, es a través de la palabra, pero la palabra nos llega solita. O sea, no es que uno vaya por la calle y ¡pum! Uy, llegó el consejo de Dios, ya sé qué hacer. Eso sería muy absurdo, muy místico. Sí, yo he escuchado, no creo que sean pastores, pero dicen, no, es que yo estaba yendo para la iglesia, yo iba a predicar sobre Hechos 15, pero el Señor puso en mi corazón que le hable de Macabeos 1. Bueno, Macabeos no, nosotros no creemos que Macabeos sea palabra de Dios. Pero es que Dios no funciona así, Dios tiene un plan, por eso nosotros predicamos expositivamente. El consuelo viene a través de mensajeros, pero mensajeros ¿qué? Prediquen. ¿Por qué? Porque Dios tiene palabras para inquietar un corazón turbado. Dios tiene promesas para su iglesia. ¿Usted conoce las promesas del Señor? ¿Saben? Si tú te sientes pecar, sientes que vas a caer en la tentación, el Señor dice que nosotros no nos vamos a perder, que somos de Él, que estará el peligro, sí es verdad, pero los que morirán estarán a la derecha o a la izquierda, pero nosotros seguiremos en el camino, que estamos bajo las alas del Altísimo. Hay promesas que nosotros encontramos en su palabra, según de Tesalonicenses, versículo 2, 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda palabra y obra. Si usted se siente cansado, abrumado, afligido, cualquier tema, los hijos, el matrimonio, la economía, la vejez, ¿dónde va a ser consolado? Yo pensé que en el puente. Nos vamos del puente y a cobrar fuerzas. Yo he escuchado eso. Queridos hermanos, nosotros somos consolados y recuerden, ser consolados no es que nos quiten el dolor o la amargura o la situación. Sí estamos comprendiendo. Usted es una persona cristiana y está sufriendo en el matrimonio. Hay cosas que no funcionan. En algún momento del matrimonio uno sufre. Uno dice, no me entiende, no le entiendo, estoy que me... Miren, coge tus cosas que yo me llevo las mías. Pero el Señor que dice, detente. Hay mensajeros y hay predicación. El consuelo, ¿cómo viene? Cuando Dios te da dirección. ¿O no es así? Pero la dirección es un principio para mi matrimonio y para cualquier matrimonio. Y eso es maravilloso. Porque cuando somos consolados es cuando somos direccionados, cuando Dios expresa su voluntad y nos dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Y qué le queda al creyente? Creerle a Dios. Muchos de los problemas que tenemos en los hogares, en los matrimonios, con los hijos, en la economía, es porque nosotros, ¿saben qué hacemos? Ignoramos los consejos de la palabra del Señor. No somos duchos en la predicación, no somos duchos en aceptar el consejo de Dios. Ahora, fíjese, hoy no vinieron algunos hermanos, no están escuchando el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que llevan 7 días sin consejo y los siguientes 7 días sin consejo. Y cuando llegan tan desubicados que, venga, no entendí.
¿De qué predicaron? No entendí, porque están desconectados del consejo. Y queridos hermanos, somos consolados porque, punto 1, hay mensajeros, punto 2, hay predicación, y la predicación son palabras de Dios para aquietar el corazón turbado. El mismo Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y turbados, y yo os haré descansar. Y uno dice: ay, el Señor tan bueno, me va a quitar mi problema. ¿Qué dice el siguiente versículo? Toma tu cruz. ¿Y usted qué tiene que hacer con su problema? Señor, y mire, y los remedios del Señor no son mágicos. Si usted viene educando a su hijo mal durante 4, 5, 7, 8, 10 años, ¿cómo pretende cambiarlo? No, es que el Señor dice que esto hay que hacer. ¿Funciona así? No. Si con nuestro buen testimonio nosotros no podemos persuadir a los hermanos que sean fieles a Dios, es que el único que puede cambiar el corazón del hombre, ¿quién es? Dios. ¿Y cómo lo hace? Muy bien. Por la palabra, pero hay que exponernos a la palabra. ¿Qué día me enteré del caso de un querido presbítero que yo quiero, y sus 2 hijos tenían planes para irse a Europa a estudiar? Y eso me pareció interesante. Pero no querían congregarse, no querían ir a la iglesia, porque los hijos que quieren ser independientes de los padres, de su control y su dirección, pero no de su economía. No, papá, yo me voy a estudiar. ¿Y te vas a congregar? No. ¿Creen en el Señor? No. Pero quiere las bendiciones de Dios. Y el presbítero decía: no es ninguno de nuestros presbíteros aquí, por si acaso, es de otra iglesia. Sino que me parece muy valiente que el presbítero diga: tú quieres las bendiciones de Dios, pero las tienes solo si tú realmente te vas a congregar y vas a estar conmigo. Y es algo real, no estoy mintiendo. En este momento, claro, la muchacha y el muchacho llegan obligados a la iglesia, pero ¿cuál es nuestra confianza? Que la predicación en algún momento afecte su corazón, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. Es que sí, yo fui convertido, ustedes también. Es que Dios tiene un plan mientras que estemos en este mundo. Promesas para su iglesia, para su redimido, palabras para aquietar el corazón turbado. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No me desampare, no desampare la obra de tus manos. ¿Qué está diciendo el salmista? Yo soy tu obra. O sea, ¿cómo pretenden crecer en la fe si no vienen y se exponen a la palabra de Dios? Es que el consuelo de Dios no es mágico. De hecho, me hace fuerte. Cuando estamos en el matrimonio y hay muchos problemas en el comienzo, la gran tentación de uno de los cónyuges, de los dos, es: tú te vas para tu casa y yo me voy para la mía. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el principio para el matrimonio? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, así duela. Y hay que confiar. Porque cuando los papás estamos metidos en medio de un matrimonio, solo hacemos daño, porque usurpamos la labor de otro. No importa qué tan queridos sean los suegros, pero usurpamos la labor de otro. Yo por eso, yo a Osquita lo quiero mucho, pero
Si Él está acá en mi casa, ¿quién gobierna esta casa? Yo. ¿Él va a poder gobernar algún día? No. Él tiene que aprender a gobernar su casa. ¿Cómo? Estando en su casa con su esposa. Pero si yo estoy metido allá y ellos acá, nunca va a aprender. Y recordemos, hay un plan. La predicación siempre nos va a mostrar que hay planes de Dios para nosotros, para nuestra economía, para nuestros hogares, para la crianza de nuestros hijos, para el crecimiento en la fe, para nuestra salvación, para el desarrollo aún de nuestra madurez. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es que la obra de Dios comienza el día que te trae y te da la fe por medio de la predicación, y de ahí para adelante el que convierte el corazón, ¿quién es? Dios. Quien te limpia es Dios, el que te cambia es Dios. Es que la injerencia pastoral es a través de la predicación, de discipular, de decirles lo que a ustedes les sirve, no lo que quieren escuchar. Salmo 119:73. Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Ustedes creen eso? ¿Que Dios los hizo y los formó? Esta es la parte que a nadie le gusta. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Ustedes saben que el entendimiento, ¿cómo viene? A través de la repetición. La repetición y la repetición, pero no de la vecina que te esté hablando, sino de quién? De escuchar al mensajero y escuchar la predicación. Dios consuela a su iglesia por medio de la predicación, queridos hermanos. Juan 14:16-17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Juan 15:26, pero cuando venga el consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Es tan importante tener una iglesia bíblica, un pastor bíblico, un pastor interesado en que ustedes se edifiquen. Miren, ¿saben cuál es el propósito de su edificación? No es que le den las gracias. Es más, pronto me olvidarán. Es que ustedes glorifiquen a Dios. No sigan por el mal camino, no sigan por su propia opinión. El consuelo de Dios no es quitar el dolor, la adversidad o el problema. El consuelo de Dios es darnos dirección. Y cuando nos da dirección nos hace fuertes. Porque usted está confiando no en su opinión, sino en lo que Dios dice. Y hoy yo los quiero desafiar. Nuestros hijos no necesitan colegio, no necesitan universidad, no necesitan regalos, necesitan de la palabra de Dios para que ellos preserven su vida de la ira de Dios. Nada más. Porque si no, estamos criando y alimentando cerditos para el infierno. El consuelo de Dios no es quitarnos el dolor o la adversidad o el problema, es fortalecernos en los principios, en las verdades, donde usted diga, hoy voy a poner en principio esta verdad que aprendí y voy a confiar porque el resultado viene del Señor. Es el Espíritu Santo que me puede convencer. Por eso tenemos que ser llenados de su palabra, de su plan, de su evangelio. Eso es la predicación. Consolados, hay mensajeros, hay predicación, hay aprendizaje. Miren, queridos hermanos, el Señor dice siempre en su palabra. Hay un texto en Malaquías que es bonito. No quiero hablar de los diezmos, pero el Señor dice en la expresión, dice, probadme en esto, dice el Señor.
¿Y no abriré yo las ventanas de los cielos? Nosotros a veces queremos prosperidad, pero nos volvemos esclavos de un trabajo, nos volvemos esclavos de las personas, nos volvemos esclavos emocionales de los afectos y no del que realmente nos puede bendecir, que es Cristo, que está en su palabra bendiciéndonos. Miren, y los pastores fuimos puestos para predicar, para traer consuelo, pero para acompañar algo que es maravilloso, el crecimiento en la fe. El ver el resultado cuando usted dice, yo le creía al Señor y confié y aquí estoy. He sobrevivido de la mano del Señor. Miren, Hechos 15 nos plantea lo siguiente, el versículo 32, es el pasaje que estamos estudiando. Dice, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos. ¿Cómo confirmaron y consolaron a los hermanos? Con abundancia de palabras. Con abundancia de palabra. Es que eso es lo maravilloso. Usted quiere el consejo, no es a su manera. El creyente está puesto en este mundo para hacer caso. No importa si usted tiene 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 70 años, tiene que aprender a hacer caso. Estos profetas es el que profetiza, el que proclama, el que predica. Ya van 2 veces. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, no sus palabras, sino las palabras de Dios. Y pasaron algún tiempo allí. Fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Miren, queridos hermanos, tengo un problema, la solución la tiene aquí. Cualquier área de su vida, Dios tiene siempre un consejo pertinente. ¿Saben por qué muchas veces andamos perdidos y no sabemos qué hacer? Porque no le conocemos. Y hacemos como bien nos parece. Dios consuela. Consolar no es quitar el dolor. Consolar es dar dirección. Y cuando Dios te da dirección, te esfuerza. Te hace perseverar. Tú sabes que este es el camino. Aunque me dejara mi padre y mi madre. Exactamente. No importa quién me abandone. Amados hermanos, en la abundancia de la palabra de Dios, nosotros encontramos la seguridad de la salvación. En la abundancia de la palabra de Dios, nosotros encontramos orientación, dirección, trayectoria, consejo. En la abundancia de la palabra de Dios, cada vez vamos a tomar distancia de los placeres terrenales de esta vida. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿Ustedes cómo oran por sus hijos, por su cónyuge, por las personas que aman? Señor, dales salud. Señor, dales triunfos. Señor, dales dinero. ¿Así oran? Pues están equivocados. Porque aquí dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, yo puedo conocer la voluntad de Dios. ¿Eso qué me hace? Conocedor. ¿Pero qué tengo que hacer? Obedecer, hacer caso. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor. Y le pregunto a usted, como hijo usted anda como es digno del Señor, como trabajador anda como digno del Señor, como padre, como esposo anda como digno del Señor, como ciudadano de esta hermosa Colombia o del país donde usted viva, anda como digno del Señor, como siervo de Dios anda como es digno del Señor, porque acá dice que conocemos la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia, no terrenal, sino espiritual. ¿Para qué? Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, una vez, conocimiento y andar. Resultado, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aceptos de participar de la herencia de los santos en luz. Se dan cuenta que el consuelo viene por los mensajeros, por la predicación, y solo ahí, cuando la ponemos en práctica, cuando yo le dije, le creí a Dios, y yo veo el resultado, es que yo soy enseñado. Ustedes quieren andar hoy animados, mañana desanimados, cobardes, pusilánimes. La Escritura usa mucho eso. Queridos hermanos, cuando uno anda amedrentado por los problemas, es porque no estamos confiando en el Señor. Porque no hemos puesto nuestra firmeza y nuestro compromiso. A partir de hoy me consagro a ti, voy a seguir tu consejo, lo voy a hacer a tu manera, porque en eso hay victoria. Es que servir al Señor es lo más agradable que hay. Y ahí soy fortalecido, ahí yo andaré en la gloria del Señor, en medio de la paciencia que Él me da, en medio del gozo que me da, sabiendo que yo soy partícipe de la herencia. Dios nos consuela, mis amados hermanos, amada iglesia. Pero tenemos que ser reenseñados y reeducados. ¿Saben? Algunos hermanos hoy no están aquí porque su confianza no está en que Dios les va a aconsejar, a consolar a través de hombres de Dios con la prédica. ¿Qué quiere decir? Que son unos mal educados, mal enseñados, su confianza no está puesta. ¿Eso falta disciplina o no? ¿Qué es lo primero que le enseñan a las fuerzas de un país? Disciplina. Y si no, imagínense ese ejército para el frente y dudan. Obedecer. Nosotros somos soldados de Cristo, queridos hermanos. Y Dios consuela por hombres, por medio de hombres que están dando testimonio y modelando la palabra de Dios. Hombres que han sido discipulados, evangelizados, con un entendimiento renovado, donde ellos dicen, soy luz, soy sal, porque Cristo mora en mí. Míralo. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Según este texto, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Usted se puede rasgar las vestiduras, es que soy un hijo de Dios, un hijo del pacto. Un poco rebelde, pero ahí voy. No, Dios a lo largo de la vida te enseña que confíes en su palabra, no en tu sentido común. Santiago capítulo 2, versículos 16 al 22. Y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Señor, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Acá hay algún demonio?
Porque es que el demonio cree y tiembla, pero no obedece. Su naturaleza es rebelde contra Dios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esto es lo más maravilloso que hay. El Señor le pidió a Abraham, dame tu hijo. Y no era una broma. Él alistó la leña, alistó el cuchillo, hizo conforme a la palabra y le creyó a Dios, no a este mundo loco y absurdo. Porque él sabía que aún si lo mataba, el Señor lo podía resucitar. Porque le había prometido herencia en él. Dios trae misericordia y consuelo en medio de cualquier tribulación. Nos hace fuertes, nos renueva las fuerzas cada día que somos enseñados a través de la predicación de hombres de Dios que Dios ha puesto para que nosotros imitemos su camino. No de hombres cobardes que en el primer problema se deshacen. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya no me siento animado. Es en serio, hay personas que andan tan desanimadas, no llegan a la predicación. Pero si tienen un negocio de 100 millones, madrugan. Queridos hermanos, hoy tenemos que aprender a seguir el camino de la vida de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida está en medio del dolor, de la adversidad. A veces de mucha adversidad y de mucho dolor. Pero el Señor nos prometió, yo estaré contigo. ¿Y hasta cuándo, Señor? Hasta el fin del mundo. Tú morirás, yo moriré. Mientras que exista el mundo, el Señor guardará nuestra alma hasta el día de la resurrección. Qué tan importante es trabajar y caminar en medio de hombres de Dios, que se predique la palabra y que nosotros seamos enseñados en la palabra. 2 Corintios 1, versículos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros estará firme, establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. El Señor, en todas las historias bíblicas, nos presenta algo extraordinario: hombres y mujeres pecadores. Los héroes de la Biblia que presenta son hombres que fallan, pero que Dios persevera en ellos, que Dios los guarda a ellos, que Dios los defiende a ellos y que les dio una promesa de estar siempre con ellos. Hoy yo te quiero animar, querido hermano o hermana, que abraces la consolación del Señor, que te consagres. La consolación del Señor en su iglesia llega por hombres que se quedan, que no se van. Hombres que perseveran en la predicación de la palabra de Dios a pesar de cualquier problema y adversidad. Hombres que acompañarán la iglesia de generación en generación en su crecimiento en fe. No solamente por medio de la oración y la predicación, sino de su mismo testimonio, que han entregado su vida para amar
La iglesia que el Señor amó y que dio su sangre por ella. Hoy, mis hermanos, les quiero invitar a que no abandonen las filas del Señor, a que se dejen consolar. Y ser consolados en la Escritura es ser fortalecido. Cobren fuerzas. No se desanimen. Sigan adelante. Al final del camino el Señor nos espera. Y nos esperará con brazos abiertos diciendo: buen siervo y fiel, ven, gózate conmigo por la eternidad. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Señor Padre, gracias, Señor, por los hombres de Dios que tú has levantado en la iglesia. Hombres de Dios que hacen ese equipo. Algunos sus nombres no los sabemos. Otros están